8 años después de su primera aparición, la Virgen se presentó de nuevo ante la vidente. Lo hizo 4 veces seguidas, una vez al mes. Solo a la cuarta, el 23 de junio, empezó a comunicarse con Felisa de forma comprensible. La primera vez que vine para salvarte, bajé primero al pozo. Desde hoy queda bendita su agua para siempre. Curará a los enfermos y cuidará a los sanos que se laven con ella el rostro y los pies. Desde entonces, y a ritmo casi ininterrumpido, muchos creyentes han subido al monte Umbe con la intención de orar y de beneficiarse de los poderes extraordinarios del agua del pozo bendito. Los médicos me dijeron que no tenía salvación alguna. Luego, una vecina de mi madre le dijo que a ver si me traía aquí, y mi madre le prometió a la Virgen poderme traer aquí, y me trajo un día. Me lavó la cara y los pies, y el tercer día ya estaba completamente sano. Quizá uno de los casos más impresionantes de los que se atribuyen a la acción del agua de Umbe es el que hace referencia al hermano jesuita José María Belaústegui y Arrillaga. El religioso había ingresado en la Policlínica San Antonio de Bilbao, víctima de una trombosis con edema cerebral y hemiplegia del lado izquierdo. Debido a su estado, el propio hermano Belaústegui había pedido que se le administrase el óleo de los enfermos. Al cabo de pocos días, el hermano Belaústegui entró en coma. Su estado parecía irreversible. El hermano Pascual Uribarri, que le acompañaba en sus últimos momentos, decidió administrar al enfermo el agua milagrosa de Umbe. Al día siguiente, cuando llegó con el agua milagrosa, al hermano Uribarri le pareció que el hermano Belaústegui estaba muerto. Aún así, efectuó con el agua de Umbe las abluciones tradicionales sobre la cabeza y los pies del cuerpo aparentemente sin vida del hermano Belaústegui. Al cabo de unos instantes, el hermano Uribarri cayó en una especie de letargo del que despertó alarmado. El religioso experimentó una sensación extraña. Algo había cambiado en el entorno. Pero lo que más le sorprendió fue que la mano que sostenía ya no estaba entre las suyas. Aunque forma parte de la leyenda popular, todo parece indicar que sobre esta aparente resurrección se ha corrido un tupido velo. ¿Qué hay de cierto en las apariciones marianas? ¿Qué fenómenos intervienen en la curación de enfermedades? ¿Es la fe un agente generador de extraordinarios poderes? Además de las curaciones sin explicación que rodearon las apariciones del monte Umbe, esa señora del manto negro nos legó otro misterio. Anunció a la vidente, a Felisa Sistiaga, que antes del cambio de 2 papas, y estamos hablando de 1969, una extraña niebla cubriría todo el planeta. La gente no podría verse las caras en la calle a plena luz del día, y dijo que eso solamente sería el anuncio de una gran catástrofe. Felisa Sistiaga murió en 1990 sin ver cumplida su profecía. Otros tuvieron más suerte, como el genial Nostradamus, un médico provenzal del siglo XVI que nos legó más de 1174 poesías, cuartetas, que hoy son consideradas algunas de las profecías más desconcertantes de la antigüedad. Anunció cosas que sucederían hasta el año 3797 y nos dejó una pequeña profecía en uno de sus libros, en un almanaque publicado en 1566. En la fecha que correspondía al día de la muerte del propio Nostradamus, este vidente dijo: los grandes morir. Anunció probablemente su propio óbito, quizá la más dolorosa de las profecías que puede hacer un vidente. Vamos a ver qué más dijo. A mediados del siglo XVI, Nostradamus, un renombrado médico y astrólogo francés, decidió poner por escrito las extrañas visiones que había recogido mediante ocultos poderes. Creyó que se trataba de premoniciones del futuro. Casi 1000 predicciones han llegado a nosotros. Su fama se extendió con gran rapidez tras la publicación del primer volumen en 1555.
una de sus cuartetas se creyó ver la predicción del gran incendio de Londres. Londres será pasto de las llamas en 3 veces 20 más 6. El gran incendio de Londres tuvo lugar en el año 1666. Otras parecen referirse a la Revolución Rusa. El reino de la izquierda gobernará durante breve tiempo. 3 años y 11 meses ha de durar la guerra. Los 2 siervos se enfrentarán. El vencedor, el más joven, nacerá en la Primera Guerra Mundial terminó en marzo de 1918, cuando Lenin y Trotsky firmaron la paz, justo 3 años y 11 meses después de comenzada la guerra. Al morir Lenin, Stalin y Trotsky rivalizaron por el poder. El vencedor fue el más joven, Stalin, nacido en Georgia, que en tiempos de Nostradamus formaba parte de Armenia. Al no admitir el divorcio por indigno, la corona obligará al rey de las islas a abdicar. Y en su lugar reinará quien no presentaba indicio alguno de rey. El rey Eduardo VII de Inglaterra abdicó por el amor que sentía hacia la señora Simpson y pasó el resto de su vida en el exilio. Uno de los grandes llegará a España y causará una herida que sangrará por tiempo, llevando ejércitos por altas montañas, destruyéndolo todo. Finalmente, gobernará en paz. Esta cuarteta parece referirse al hecho de que Franco volara desde Canarias, el Teide es la montaña más alta de España, para unirse a las tropas de África donde inició la guerra civil. Acabada esta, gobernaría en paz hasta su muerte. Quienes defienden que Nostradamus poseía un notable don para la profecía siempre citan 2 ejemplos. Napoleón, aun siendo predichos por Nostradamus, fueron disimulados o escritos en clave. Un emperador de Francia nacerá cerca de Italia y costará muy caro al imperio. Se maldecirá a quien con él se alíe y se le considerará menos príncipe que carnicero. En tiempos de Nostradamus parecía increíble que alguien nacido fuera de Francia llegara a gobernarla. Sin embargo, Córcega, junto a la costa italiana, fue la cuna de Napoleón I, emperador de Francia. No menos de 13 cuartetas parecen hacer referencia a Hitler, a veces llamándole Hister, a veces el líder del tercer premier. También describió la esvástica como la cruz de puntas torcidas. Nostradamus también predijo la concentración militar de Nuremberg y la invasión y ocupación de Francia. Después de que el gran líder reúna al premier en Nuremberg, este librará una batalla con Francia. Una referencia al Tercer Reich aparece tristemente exacta en estas cuartetas. El tercer premier hará peor que hizo Nerón. Verá el derramamiento de sangre humana. Hará construir hornos. Hermanos y hermanas serán esclavizados en diversos lugares. Tortuosamente irán mostrando sus rostros avergonzados y inflamada del emperador calcinará la lengua, la carne y los huesos. Nostradamus se refiere en sus profecías a 3 anticristos. El primero de ellos es Napoleón, el segundo Hitler, el tercero está por venir. Algunos expertos en profecías dicen que ya tenemos respuesta para quién es ese tercer anticristo. ¿Recuerdan ustedes estas imágenes? Ocurrieron hace nada, el 11 de septiembre de 2001. Aquella noche, los telediarios de la mitad del planeta abrieron sus servicios informativos con una cuarteta de Nostradamus. Una cuarteta desconcertante, que decía lo siguiente: llegará del cielo el ave de la destrucción, caerán los 2 tronos gemelos, arderá el fuego de la guerra con el fuego del caos, los pájaros vuelven a volar, y comenzará la Tercera Guerra Mundial y se hará en nombre de Dios. Centuria 11. Pues bien, se da la
curiosa circunstancia de que Nostradamus jamás escribió una Centuria 11. Esta profecía era espuria, se hizo circular por internet y los periodistas la asumieron como cierta sin comprobarla. Pero rastreando en las verdaderas centurias de Nostradamus, en esos 1171 versos que compuso en el siglo XVI, hay una que podría tener que ver con estos acontecimientos de septiembre de 2001. Y dice: el cielo quemará a 45 grados. El fuego se aproximará a la gran ciudad nueva. Al instante, una gran llama dispersa saltará cuando se quiera probar a los normandos. Nueva York está a 41 grados de latitud, muy cerca de esos 45 grados que dice Nostradamus en este texto. Y la ciudad nueva puede interpretarse con cierta facilidad como Nueva York. Pero de todas sus profecías, yo me quedo con la de Hitler, ese Hister que tan claramente menciona en su texto. Hitler era un apasionado de las ciencias ocultas, obsesionado con las reliquias antiguas, con la astrología y con todo lo sobrenatural. Incluso se dice que algunos de sus movimientos de tropas los hizo consultando a un astrólogo del que conocemos su nombre, Eirik Hanussen. Pero lo más sorprendente del Tercer Reich no fueron esos prodigios astrológicos, sino su tecnología. Algunos dicen que los platillos volantes fueron construidos en realidad por los nazis y se basan en documentos como el que vamos a ver. Según informes secretos recientemente descubiertos, el Tercer Reich poseía una tecnología tan avanzada que le permitió construir platillos volantes de origen terrestre. En el año 1919, von Bottendorf, con Klaus Haushofer y Dietrich Eckart, fundaron la Sociedad Thule, una amalgama de diversas sociedades secretas con ramificaciones por toda Alemania. Fundaron un partido político y el año 1921 nombraron portavoz político a Adolf Hitler, un joven conocido por su afición al ocultismo. Las ambiciones políticas de la Sociedad Thule generaron la formación de pequeños grupos independientes, uno de los cuales se denominó Sociedad Brill. Los miembros de la Sociedad Brill se consagraron a la realización de la que sería una de las ideas más insólitas que haya concebido la mente humana, la propulsión por levitación. Según nuestros informes, la Sociedad Brill creó a mediados de 1934 su primera nave circular experimental, propulsada mediante energía antigravitatoria, la RFZ-1. A finales de 1934, la Sociedad Brill había construido una nueva aeronave, la RFZ-2. Medía poco más de 5 metros de diámetro, pero funcionaba. Además tenía dos de las características distintivas de los ovnis: desaparición óptica del contorno, debida a la aceleración, y variación del color según el nivel de potencia: rojo, naranja, amarillo, verde, blanco, azul o violeta. A pesar de su sofisticación técnica, las aeronaves circulares apenas llamaron la atención a los líderes políticos de la época. Aún así, el Departamento de Investigación de las SS empezó a construir su propia nave circular. En el año 1939, las SS habían construido ya la RFZ-5, la primera gran nave espacial, de 25 metros de diámetro y rebautizada con un misterioso nombre, Haunebu 1. El primer vuelo de la Haunebu 1 se realizó entre fuertes medidas de seguridad en agosto de 1939. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la competencia en el mercado del armamento se intensificó. En esta extraordinaria fotografía vemos el RFZ-2 sobrevolando el Atlántico Sur en busca del remolcador Atlantis, que navegaba por el océano Antártico. Su armamento: 2 cañones MK-108 calibre 300 y 2 ametralladoras MG-17. Al tiempo que se desarrollaba el Brill 1, se realizaron significativos intentos de establecer contactos sobrenaturales. Y ya existían planos para la construcción de una nave mucho mayor, el Brill 7. A finales de 1942, el Departamento de Investigación de las SS empezó a trabajar en una versión mejorada del Haunebu, el Haunebu 2.
El Jaune-Bú 2 debía alcanzar una velocidad de hasta 6.000 kilómetros por hora dentro de la atmósfera terrestre, y se creía que podría viajar por el espacio exterior. El 12 de abril de 1945, Richard Niet le dijo a Hitler: «Hoy, bajo mi dirección y en presencia de 3 oficiales de la Luftwaffe, el V-7 ha sido probado sobre el mar Báltico». El V-7 era un helicóptero supersónico provisto de 12 motores auxiliares BMW que en su primer vuelo de pruebas llegó a una altitud de 23.800 metros. El Departamento de Investigación de las SS había proyectado incluso la construcción de una gigantesca estación espacial. Guardaba un gran parecido con los antiguos Zeppelines y fue bautizada con el nombre de Máquina Andrómeda. El 3 y el 4 de enero de 1944, Hitler y Himmler se reunieron supuestamente con la sociedad Brill para abordar el Proyecto Brill, el lanzamiento de una enorme nave espacial a través del canal dimensional, un espacio inexplorado a la velocidad de la luz hacia los confines del universo. ¿Podemos pasar por alto la posibilidad de que hubiese habido alguna influencia extraterrestre en aquella época? Esta nave fotografiada durante el otoño de 1942 podría ser fácilmente un prototipo Brill 7 en pruebas. Pero, ¿no podría ser también una nave espacial venida de las estrellas? Déjenme mostrarles unas fotografías y contarles una pequeña historia. 7 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, un hombre llamado George Adamski, un astrónomo aficionado de California, fotografió estos desconcertantes objetos. Aseguró haber tomado incluso contacto con sus tripulantes, unos seres de aspecto humano y cabellos rubios que le dijeron que procedían de Venus. Finalmente es muy probable que todo fuera un montaje, pero ¿son montaje también las imágenes de los nazis? Es verdad que en torno al tema OVNI hay mucho fraude, pero también hay casos verdaderamente desconcertantes, como el que les quiero proponer. El 11 de noviembre de 1979, aquí, en España, vivimos uno de los casos más extraordinarios que se encuentran en los archivos de los investigadores. Un vuelo charter con 109 pasajeros a bordo tuvo que desviarse de su ruta entre Valencia y las Islas Canarias porque era acosado por un OVNI. Lo vemos. Un supercarabel procedente de Salzburgo y con destino Tenerife y Las Palmas se dispone a emprender el vuelo. Se trata del vuelo charter JK297 de la compañía TAE. Un vuelo que no llegará a su destino y que en cambio cruzará la borrosa frontera que separa lo conocido de lo inexplicable. Volamos sobre la vertical de Ibiza, a 20.000 pies. Desde hace algunos minutos, la torre de control de Barcelona recibe un mensaje en Morse muy confuso. El mensaje se emite en la banda de frecuencia reservada a las señales de socorro. El controlador decide comunicar al supercarabel la existencia del mensaje, por si desde su posición puede localizar su procedencia. Aquella misteriosa señal resulta incomprensible, a la par que ilocalizable. Parece ser fruto de la manipulación del código Morse por parte de una persona que lo desconoce. Todo en orden. En el preciso momento en que la extraña señal deja de recibirse, la tripulación observa la presencia de 2 luces rojas a unas 5 millas a la izquierda de la cabina y por debajo del morro del avión. Barcelona, aquí TAE 297. Tengo un tráfico a unas 5 millas. El comandante sigue el procedimiento habitual para confirmar la presencia de otros aviones en su zona. ¿Puede confirmarlo? Negativo, no hay ningún tráfico. Durante 8 inacabables minutos, el objeto, de unas dimensiones estimables en unos 200 metros, el doble que un jumbo, sigue al avión, al tiempo que se le aproxima cada vez más. Quiero tomar tierra en Valencia. No me gusta nada continuar con este tráfico que me está siguiendo. Después de volar durante algunos minutos más para consumir el exceso de combustible,
A las 12 menos 10 de la noche, el supercaravela aterriza por fin. Su aventura ha terminado. Pero nuevos acontecimientos misteriosos están a punto de producirse. En efecto, poco después, y sin haber sido detectados, 3 nuevos focos de luz aparecen sobre el aeropuerto. Más de 40 testigos contemplan durante 2 horas las luces inmóviles en el cielo. Instantes después, la misión de identificar aquellas luces es encomendada al mando de la base de los Llanos, equipada con aviones cazabombarderos Mirage F-1. El capitán Fernando Cámara recibe la orden de salir a interceptar los extraños objetos. A pesar de que el avión vuela a unos 1000 kilómetros por hora, el objeto adquiere la misma velocidad en pocos segundos. El capitán Cámara persigue la luz, que va cambiando de color, pero no consigue atraparla. Seguía sin ver nada, aceleré a 1,4 de Mach y entonces yo creo, ya han pasado tiempo, pero vamos, creo que ahí es cuando le vi tenía una forma, la luz esa, le pude apreciarle una forma que era como de un tronco de cono, y la luz le salía toda de dentro. Finalmente el capitán Cámara recibe la orden de volver a la base de los Llanos. Durante el vuelo de regreso, los detectores del F-1 indican que el avión está en el punto de mira del objeto volador. Yo no conozco, dentro de mi experiencia profesional, pues no conozco ningún aparato que actualmente que haga estas cosas. Pero sobre todo lo raro es que se mantenga parado y que no, al mismo tiempo también que no tenga ninguna fuerza, ninguna fuente de calor. Porque a la distancia que estaba, si tuviese alguna fuente de calor, lo habrían detectado los misiles. ¿De qué naturaleza eran dichos acontecimientos? ¿Por qué la prensa nacional e internacional se hizo eco de ellos y en cambio el gobierno no emitió comunicado oficial alguno al respecto, ni respondió más tarde a la interpelación? ¿Qué sucedió realmente la noche del 11 de noviembre de 1979 en el cielo del Levante español? El capitán Cámara, hoy coronel en la reserva, es lo que nosotros llamamos un testigo de élite. Alguien que con 3.500 horas de vuelo a bordo de un avión de combate se considera el único piloto español que ha estado 90 minutos persiguiendo a un objeto volador no identificado. Una semana después de estos hechos, un compañero suyo de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, fue enviado a perseguir otro objeto volante no identificado. En realidad eran 3 luces que gravitaban sobre Motril, en Granada. Al aproximarse a ellas, en el canal 11 de UHF, con el que recibía las órdenes, escuchó las voces de unos niños que le decían: «Hola, ¿cómo estás? Hola, hola». Inmediatamente abandonó la persecución y el expediente de ese incidente todavía no ha sido desclasificado. A vuelta de publicidad volveremos con otros enigmas aún más desconcertantes. Asusta pensar en lo fácil que es que la vida pueda desaparecer del planeta Tierra de la noche a la mañana. Hace 65 millones de años, una gran piedra cósmica impactó cerca de la actual península del Yucatán. El resultado de aquel choque provocó la extinción de los grandes saurios. Mucho antes, hace 250 millones de años, otro meteorito provocó la extinción del 90% de las especies marinas y del 70% de los vertebrados. El documental que van a ver arranca con unas imágenes singulares, las del cráter del Meteoro, en Arizona. Se trata de una depresión de 1,5 kilómetros de diámetro que fue provocado por una roca pequeña, de apenas 50 metros de diámetro. La cuestión no es si volverán a caer otras rocas similares sobre la superficie de este planeta, sino cuándo. Este gigantesco cráter tiene un perímetro de 5 kilómetros y casi 200 metros de profundidad. Podría corresponder a un momento de la historia que cambió para siempre la vida de nuestro planeta.
Algunos estudios sugieren que un enorme asteroide abandonó su órbita y chocó contra la Tierra con una fuerza apocalíptica. Enormes cráteres se han conservado casi intactos gracias al clima australiano. Otros están excavados sobre granito. Uno de los cráteres canadienses es tan grande que es visible incluso desde el espacio. Solo en los Estados Unidos han caído miles de meteoritos. En su mayor parte, los rastros que dejaron han sido disimulados por los elementos. A causa de esta amenaza potencial del espacio, la NASA está estudiando la fuerza del impacto al objeto de averiguar a qué estamos expuestos. El cañón de gas ligero, el único que existe en el mundo, fue construido con el fin de estudiar esta clase de colisiones. Un perdigón, que hace las veces de un meteorito, se coloca cuidadosamente en el cañón. El cañón se coloca en posición vertical. Al ser disparado, el perdigón caerá vertiginosamente por el tubo a una velocidad de unos 10 kilómetros por segundo. Se prepara un blanco que representa la Tierra y se evacúa la habitación. Se procede a disparar el cañón. El blanco presenta un aspecto muy parecido al cráter de un meteorito. El planetólogo Donald Gold lleva años experimentando con el cañón de gas ligero. Sabemos que en la Tierra hay cráteres de casi 200 kilómetros de diámetro y que 3 de cada 4 objetos que chocan contra la Tierra caen en el océano. Cabe preguntarse qué ocurriría si un gran objeto cayera en el océano, por ejemplo en el Pacífico, y produjese un cráter móvil por el desplazamiento del agua de unos 200 kilómetros de diámetro. Resulta imposible prever sus consecuencias, salvo que produciría una devastación a gran escala. Últimamente ha resurgido la vieja teoría que defiende que el impacto de un meteorito podría originar el fin del mundo. Los científicos jamás han conseguido entender la brusca desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. En busca de indicios que puedan explicar este misterio, los investigadores han recurrido al subsuelo del fondo del océano. Se hicieron perforaciones por todo el mundo para recoger muestras de tierra prehistórica. El estrato de barro corresponde al suelo en el que vivían los dinosaurios. Un estudio más riguroso realizado mediante técnicas microfotográficas reveló resultados sorprendentes. La presencia de microorganismos fosilizados que no aparecen en el estrato superior. Una prueba evidente de una extinción repentina. Las investigaciones prosiguieron en unos laboratorios de Berkeley, California. El científico Frank Casaro sometió las muestras a complejos análisis computerizados. La cantidad de iridio encontrada en el estrato de barro era casi 200 veces mayor a la de las otras muestras. Los científicos estaban asombrados. El iridio, un metal muy escaso, jamás se ha dado en tales proporciones en la Tierra. Solo el impacto de un inmenso asteroide podría explicar tan alta concentración de iridio. La teoría del impacto consiste en que un asteroide chocó contra la Tierra hace 65 millones de años. Esto originó una tremenda explosión. Ello hizo emerger no solo la masa del asteroide, sino también posiblemente 60 veces su masa en materia terrestre, y buena parte de esa materia fue lanzada a la atmósfera. Tal vez 17 trillones de toneladas que se esparcieron por la atmósfera, convirtiendo el día en noche. Y como consecuencia de ello, el 75% de las especies vivas se extinguieron. Si dicho objeto cayera sobre tierra firme, supongamos por poner un ejemplo que cayera en pleno centro de Chicago, destruiría totalmente la ciudad y los alrededores del lago Michigan al norte y al sur de Chicago. Y esto es inquietante porque no sabemos en qué momento un objeto de ese tamaño puede aparecer y chocar contra la Tierra. Quizá no sepan que la NASA actualiza constantemente una lista negra de lo que ellos llaman Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra, o NEOs. Lo sigue con precisión, incluso saben la fecha en la que pasarán más cerca de nuestro planeta. En esa lista negra hay un asesino, una roca de 16 kilómetros de largo que llaman la 2000 SG 344. Pasará por aquí
en septiembre del 2030. Pero sobre el fin del mundo